Bueno, continuamos con el libro La historia de los judíos de Paul Johnson. La gran sublevación del 66 después de Cristo y el sitio de Jerusalén constituyeron uno de los episodios más importantes y terribles de la historia judía. Por desgracia, la documentación es escasa. Tácito dejó una extensa reseña de la guerra, pero sobreviven apenas algunos fragmentos. Las versiones rabínicas están formadas por anécdotas desprovistas de un contexto histórico claro o por menos fantasías. Existen muchas escasas pruebas epigráficas o arqueológicas. De hecho, la única autoridad utilizable en relación con la guerra es Josefo, y este autor se muestra tendencioso, contradictorio y completamente indigno de confianza. El perfil general de los hechos fue el siguiente. Después de la matanza de la guarnición en Jerusalén, Cesio Galo, legado romano en Siria, reunió una importante fuerza en Acre y marchó sobre la ciudad. Cuando llegó a las afueras, se desalentó ante la fuerza de la resistencia judía y ordenó una retirada que se convirtió en fuga. Entonces Roma se hizo cargo de la situación y reaccionó con enorme fuerza, y concentró por lo menos 4 legiones, la quinta, la décima, la 12ª y la 15ª, en Judea al mando de Tito Flavio Vespasiano, uno de los más experimentados generales del imperio. Vespasiano se tomó su tiempo y se abstuvo de atacar a Jerusalén hasta que limpió la costa, aseguró sus comunicaciones, sometió a la mayoría de las fortalezas ocupadas por los judíos y pacificó el campo. En 69 después de Cristo, Vespasiano fue proclamado emperador. A fines de ese año viajó a Roma, dejando a su hijo mayor, Tito, de 29 años, al cargo de la última fase de la campaña, es decir, el asedio y la toma de Jerusalén, que se prolongó de abril a septiembre del 70 después de Cristo. Josefo representó un papel destacado en estos hechos y dejó 2 crónicas diferentes. La guerra de los judíos, que describe detalladamente los años 66 y 70, y está precedida por una historia de los judíos en Palestina a partir de los macabeos. Fue escrita sobre todo mientras Tito, que sucedió a Vespasiano, aún vivía. Después, unos 20 años más tarde, Josefo terminó sus antigüedades judaicas, que abarcaban la historia entera, desde la creación en adelante, sobre la base principal de la Biblia, y terminaba en el año 66, pero incluía como apéndice una vita autobiográfica. Hay muchas discrepancias entre la guerra y la vita. La mayoría de los historiadores de la antigüedad escribían impulsados por motivos tendenciosos. El inconveniente de Josefo es que sus motivaciones variaron de un libro al siguiente. Por ejemplo, en su Vita respondía a un ataque a su persona del escritor judío Justo de Tiberíades, pero la razón principal de su cambio de enfoque consistió en que él era un paradigma de un fenómeno judío que llegó a ser muy común en el curso de los siglos, y un joven inteligente que en la juventud aceptó el modernismo y el refinamiento contemporáneo, y después, al alcanzar la edad madura, retomó sus raíces judías. Comenzó su carrera de escritor como apologista de Roma y la terminó en una postura que se acercaba a la de un nacionalista judío. Por lo tanto, como ha señalado un reciente analista de Josefo, es fácil destruir la confianza en su versión, pero casi imposible reemplazarla por otra más veraz. Entonces, ¿qué luz proyecta sobre este trágico capítulo de la historia judía?
La impresión abrumadora es que los judíos estaban irreconciliablemente divididos en muchas facciones. La masacre original de la guarnición fue obra de una pequeña minoría. Solo cuando Cestio Galo fue rechazado y su fuerza destruida, el sector aristocrático decidió reclutar tropas e incluso entonces obedeció a motivos contradictorios. Parece que su propósito fue mantener el gobierno y esperar acontecimientos. Así se acuñaron monedas de bronce, ciclos, medios ciclos o monedas fraccionarias menores. Josefo, que era un sacerdote importante vinculado a la casa de uno de los aristócratas, Eleazar ben Ananías, fue enviado a Galilea con 2 sacerdotes más con el objetivo de preparar la población para el conflicto. Descubrió que la mayoría de los habitantes se oponían a la guerra. Los campesinos odiaban a los bandidos, incluidos los nacionalistas ultrajudíos, y sentían animadversión por las ciudades. Tampoco simpatizaban con los romanos, pero no tenían mucho deseo de luchar contra ellos. De las ciudades, Séforis era prorromana. Tiberíades estaba dividida. Gadara apoyaba a Juan de Giscala, uno de los líderes insurgentes. Josefo afirma que fracasó en su intento de unir a las ciudades, los campesinos y los bandidos. Los campesinos no estaban dispuestos a incorporarse y cuando se los reclutaba se apresuraban a desertar. De modo que Josefo se retiró a la antigua fortaleza de Herodes en Jotapata y después de una resistencia simbólica se retiró a la antigua fortaleza de Herodes en Jotapata y después de una resistencia simbólica se rindió a Vespasiano. En adelante sirvió a los romanos primero como intérprete durante el sitio de Jerusalén y más tarde como propagandista. Adoptó el mismo criterio que Jeremías cuando Jerusalén cayó por primera vez. Todo era la voluntad de Dios y los romanos eran sus instrumentos. Por lo tanto, combatir los romanos no solo era absurdo, sino perverso. Josefo probablemente acertaba cuando veía en esta guerra larga, salvaje y destructora la obra de pequeñas y perversas minorías de ambos bandos. Después llegó a comprender la fuerza de la reclamación judía de derechos religiosos y políticos, a respetar hasta cierto punto a los macabeos y a sentir orgullo y placer en el particularismo judío. Sin embargo, su afirmación inicial, en el sentido de que la resistencia de Jerusalén era irrazonable, conserva su validez. Tito tenía 60.000 hombres y los recursos más modernos. Podía confiar en que el hambre y las divisiones entre los judíos harían su trabajo. Los defensores tenían 25.000 combatientes, divididos en grupos de los celotes al mando de Eleazar ben Simón, ocupaban la fortaleza Antonia y el templo. El extremista Simeón ben Giora y sus sicarios dominaban la ciudad alta y había idumeos y otros guerrilleros a las órdenes de Juan de Giscala. La masa de ciudadanos y refugiados eran prisioneros impotentes de estos militares. Josefo describió con horroroso detalle las etapas finales del sitio. Los romanos se abrieron paso combatiendo, tomaron por asalto la Antonia y después ocuparon el templo, que fue incendiado. Un mes después cayó la ciudadela de Herodes. Los habitantes fueron vendidos como esclavos o masacrados, o se los preservó para morir en las arenas de Cesarea, Antioquía y Roma. Simeón ben Giora fue capturado vivo, llevado a Roma, para participar en el desfile triunfal de Tito y después ejecutado en el foro. El arco de Tito continuó en pie, y sobre su piedra está tallada la memoria del templo que él tomó. También conservó en su palacio la cortina que protegía el Santo de los Santos y una copia de la Escritura. Ojalá hubiese sobrevivido.
Después de la caída de Jerusalén quedaban solo 3 centros judíos de resistencia: Herodio, que fue ocupada poco después; Maqueronte, tomada en el 72 después de Cristo; y Masada, el espectacular peñasco de 400 metros de altura al borde del desierto de Judea, convertido por Herodes en una gran fortaleza en 37 a 31 a.C. Podía llegarse ahí siguiendo lo que Josefo llamó un sendero sinuoso. Cayó en manos de los judíos en el año 66 mediante una estratagema, y el héroe del episodio fue Menahem, hijo de Judas el Galileo, fundador, celote y revolucionario, que murió en el patíbulo. Pero Menahem fue asesinado durante una de las muchas disputas por el poder en Jerusalén. El mando de Masada recayó en su sobrino Eleazar. Cuando el general romano Flavio Silva lo sitió a fines del 72 después de Cristo, en la fortaleza había 960 insurgentes y refugiados, hombres, mujeres y niños. En 1963 a 1965, el lugar fue minuciosamente excavado por Yigael Yadin con un enorme grupo de arqueólogos y militares voluntarios del mundo entero. Los detalles del sitio fueron reconstruidos vívidamente. Silva tenía la Legión Décima, además de auxiliares e innumerables prisioneros de guerra judíos que aportaban su trabajo. La ocupación del lugar era esencialmente un problema de estrategia militar, algo en lo que Roma destacaba. La caída era inevitable, y cuando eso se hizo evidente, Eleazar forzó o convenció a los defensores restantes a suicidarse en masa. Josefo reproduce lo que, según se afirma, fue su último discurso. 2 mujeres y sus 5 hijos sobrevivieron ocultándose en una cueva. Los restos de ropas, las sandalias, los huesos, algunos esqueletos completos, los canastos, los fragmentos de pertenencias personales, almacenes dejados intactos para demostrar a los romanos que el suicidio en masa no había sido determinado por el hambre. Las monedas nacionalistas, las piezas de armadura y las flechas son testigos mudos del sitio. Demuestran el valor desesperado de los defensores con elocuencia mucho mayor que la intensa descripción de Josefo. Entre los ostraca hallados se incluyen las que parecen ser las suertes usadas por los últimos 10 supervivientes para determinar quién mataría a los 9 restantes y después se suicidaría. Las muchas pruebas de los servicios celebrados en la sinagoga del fuerte y algunos fragmentos de 14 rollos de libros bíblicos sectarios y apócrifos indican que esta era una guarnición de militantes temerosos de Dios, influidos profundamente por la terrible energía de la literatura judía. Bueno, seguiremos después con lo que escribe sobre el templo destruido. Que el Señor les bendiga.